Seneca TV. Seneca TV. Buenas tardes, seguimos en Seneca TV, nuestro Congreso Anual 2018. En esta ocasión tenemos el gusto de tener al doctor Vicente Plaza, que nos acaba de impartir una plática de asma de difícil control, cómo diagnosticar y cómo tratar. Dejo al doctor para que nos comente algunos aspectos importantes de su plática. Buenas tardes. Efectivamente, mi plática ha versado sobre el manejo y la evaluación diagnóstica y terapéutica del asma de difícil control. He empezado primero enumerando las características terminológicas, porque este término engloba a dos tipos de pacientes muy diferenciados. Son pacientes que no responden al tratamiento del asma habitual, pero que no siempre es porque tengan una resistencia intrínseca a la terapia, sino porque en ocasiones factores externos, como por ejemplo una baja adherencia terapéutica, una mala técnica de inhalación o la existencia de comorbilidades, pueden tener como consecuencia de que el asma no se acabe de controlar correctamente. Entonces, para manejar desde un punto de vista eficaz y con rigor, y pensando en la práctica clínica habitual, mi plática ha versado en proponer un algoritmo secuencial para efectuar una valoración apropiada de este tipo de pacientes. El algoritmo tiene 4 pasos. En el primer de ellos se busca confirmar que los síntomas del paciente están producidos solamente por asma, y para ello es necesario efectuar otra vez las técnicas diagnósticas habituales de la enfermedad. Aquí nos estamos refiriendo básicamente a la espirometría y otras pruebas de función pulmonar. Y en este primer eslabón también hay que descartar otras enfermedades que se pueden confundir con asma. La segunda actuación consiste en descartar estos factores externos que podrían actuar como confusores para que el asma no se controle. Y entre ellos, sin lugar a dudas, el más importante es el tema de la adherencia. El asma, como otras enfermedades crónicas, conlleva una muy baja adherencia terapéutica de nuestros pacientes. Y para ello es obligatorio utilizar algún método que nos permita identificar al mal cumplidor, como por ejemplo pueden ser cuestionarios validados, como por ejemplo el TAI, el test de la adhesión a los inhaladores. Además, en este segundo nivel hay que confirmar una técnica adecuada del aparato, del dispositivo de inhalación, y descartar que no exista alguna otra enfermedad que en un paciente con asma, en la existencia de una comorbilidad, llevaría a que el asma no se acabe de controlar. El listado es extenso, pero yo he querido destacar en mi plática 2 enfermedades, como son la disfunción de cuerdas vocales y el síndrome de apnea y hiponea del sueño, porque son relativamente frecuentes y que en ocasiones se asocian a asma y que invariablemente conllevan un asma mal controlada. El tercer nivel del algoritmo que se propuso es, una vez ya descartados los factores exógenos, tendríamos delante un paciente con realmente un asma refractaria al tratamiento. Y entonces sí, en este paciente es en el que hay que utilizar todos los métodos diagnósticos que nos permitan identificar el fenotipo clínico inflamatorio. En mi exposición he hecho una defensa del empleo del esputo inducido, porque a pesar de que tiene sus limitaciones, porque es caro, porque tiene cierta variabilidad, pues bien, a pesar de todo ello, hoy por hoy sigue siendo la técnica diagnóstica oro, el gold estándar, para establecer el fenotipo inflamatorio bronquial de los pacientes con asma grave. Después de todas estas técnicas, tendríamos ya identificado el perfil clínico, el fenotipo clínico inflamatorio del paciente, y con esto entonces ya llegaríamos al cuarto nivel de actuación, que estaría en relación al mejor tratamiento para cada caso. Y aquí estamos ya hablando de medicina de precisión. Pero antes de emplear determinado fármaco biológico, hay que optimizar todas las opciones terapéuticas que nos ofrece hoy en día el arsenal terapéutico. Y aquí es el momento obligado de incluir, además de la combinación de dosis elevada de esteroide y LABA que está recibiendo el paciente, incluir pues otros fármacos como podría ser tiotropio o montelukast u otros fármacos que nos podrían ayudar. Es el momento de optimizar
y de insistir en el programa de educación. Estos pacientes es obligatorio incluirles en un programa de educación formal de asma. No valen excusas. Estos pacientes con asma grave tienen que pasar por un programa de educación. Es el momento de evitar los efectos secundarios de estos fármacos. Son pacientes con asma grave que llevan mucha medicación y en la medida que se pueda hay que prevenir los potenciales efectos adversos. En fin, una vez hecho esta optimización de la terapia general, entonces sí que hay que emplear el fármaco biológico más apropiado, que se tiene que administrar con una selección rigurosa en base a unos criterios bien establecidos de la variante del tipo inflamatorio del asma. Y aquí estamos refiriéndonos, pues, por ejemplo, al asma alérgica precoz. La primera opción sería omalizumab. En el asma eosinofílica tardía, los anti-IL-5. En el asma neutrofílica, probablemente la citromicina prolongada durante muchos meses. Y en el asma por obesidad, la reducción ponderal. En casos ya finales en que ha habido escasa respuesta a estas terapias, se podría ensayar procedimientos como, por ejemplo, la termoplastia bronquial, que en pacientes bien seleccionados y empleados por endoscopistas expertos ha mostrado una eficacia también significativa. Y para acabar, en la exposición, en la parte final, he roto una lanza a favor de que hoy en día esta complejidad que requiere la evaluación correcta, tanto diagnóstica como terapéutica, del asma de difícil control refractario del tratamiento, se obliga a potenciar la creación de unidades de asma grave, en el que sus miembros son personas que, más allá de ser especialistas en alergología, en neumología o en otras especialidades, tienen una formación específica en asma grave, disponen de técnicas y recursos complementarios apropiados para la evaluación diagnóstica y de los tratamientos especiales, incluyendo los biológicos, para tratar apropiadamente a estos pacientes. Clínica TV.